quería compartir con ustedes hoy se va a enfocar en Jesucristo, especialmente su sacerdocio en el cielo. Es una introducción, como introducción general, puedo decir que las denominaciones cristianas defienden diferentes aspectos de la fe. Los católicos tienden a concentrarse en la encarnación y la cruz, los evangélicos en la gracia, los cristianos ortodoxos en la resurrección, y luego también tenemos a los pentecostales que claramente se enfocan en el Espíritu Santo y el Pentecostés. Así que hay, claro, otras denominaciones que enfatizan otros aspectos de lo que creen. Por ejemplo, pienso en los anabaptistas, tenemos con los calvinistas, metodistas. Estos ejemplos son suficientes, todos ellos formaron parte de la Reforma además. Aquí, por ejemplo, en los anabaptistas, ellos tienen, claro, en inglés, si uno sigue basin, que serían las primeras letras de sus creencias fundamentales, la hermandad de todos los creyentes, el bautismo de adultos, la separación de la Iglesia y el Estado, en el mundo pero no del mundo, y la no violencia. Los calvinistas también tienen 5 aspectos que definen sus creencias. En inglés sería tulip, tulipanes sería en español, ¿no? La total depravación del ser humano y, bueno, los otros elementos. El arminianismo también tiene sus 5 aspectos característicos de sus creencias y también 5 aspectos del metodismo: la lógica, la razón, el evangelismo y la misión, servicios del pacto, el inclusivismo y la música. Ahora, ¿qué es lo que distingue a los adventistas del séptimo día? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros? Al mirar nuestro nombre, desde luego, inmediatamente identificamos la importancia del sábado, séptimo día, la creación, y la creación a la imagen de Dios, lo que nos establece como dignos y el valor humano, de la vida humana. Y también la otra parte de nuestro nombre apunta a la segunda venida, la restauración del reino eterno de Dios y también el don de la inmortalidad. La misión también es importante en este marco porque es esencialmente la preparación del mundo para la segunda venida. Para nosotros como adventistas hay algo que realmente nos distingue, que es muy específico. Por ejemplo, y esto es muy claro, nosotros llamamos al mundo, claro, queremos apuntar al mundo a que perciba el ministerio sacerdotal celestial de Jesucristo, sobre todo en esta etapa escatológica, en el contexto del día de la expiación. Unido al día de la expiación está también el concepto del juicio, el restablecimiento de la justicia. Así que permítanme decirles directamente que la misión de la Iglesia Adventista es en realidad la misión de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Participamos en lo que Dios está haciendo. Así que clave en esto, por supuesto, es el hecho está en que Dios ha provisto de un sacrificio y Él ha provisto también de un sacerdote, un sumo sacerdote en Jesucristo. Nos ha provisto también de un rey, que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesucristo está preparando al mundo para su venida y es por eso que nosotros participamos en lo que Él hace. Ahora, ¿cuál es el punto en discusión aquí? Al ver el plan de salvación, nos podemos enfocar y darnos cuenta de la soberanía de Dios como creador, la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz y también la presencia santificadora del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo para la misión y desde luego la acción de colocar el sello que también realiza el Espíritu Santo. Ahora, esta es básicamente la tesis que yo quiero compartir con ustedes. Si hay un aspecto de la fe cristiana bíblica que está unida a la identidad adventista y su mensaje y misión en toda su vida eclesiástica, esta es
la noción del sumo sacerdocio de Cristo en el cielo. Aunque no negamos la divinidad del Señor y Salvador, su encarnación, sus enseñanzas, la muerte y resurrección, su ascensión y los dones del Espíritu Santo en Pentecostés, los adventistas del séptimo día compartimos con el mundo el sacerdocio de Jesucristo en el cielo. El libro de Daniel, en el 8º capítulo, ha profetizado sobre el sumo sacerdocio de Jesucristo, en donde vemos que justamente el tamid le ha sido quitado y le ha sido reemplazado. De hecho, la restauración del santuario incluye la restauración del sumo sacerdocio, del ministerio de sumo sacerdote de Jesucristo. Así que el libro de Hebreos profusamente elabora esta noción del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Insiste en la primacía y la supremacía del sacerdocio de Jesucristo de acuerdo al orden de Melquisedec, que es de hecho, Jesucristo es el sacerdote divino incomparable. Por lo tanto, el libro de Hebreos conecta la encarnación del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Por lo tanto, ya que los hijos comparten carne y sangre, él también participó de lo mismo. La encarnación, que a través de la muerte él pueda acabar con el poder de la muerte y el poder del diablo, y aquellos que entonces libres a través del temor de la muerte y que habían sido sujetos a esclavitud en sus vidas, porque él puede ayudar entonces a la descendencia de Abraham, y es por esto que debía ser hecho semejante a sus hermanos, para que pueda ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en aquellas cosas pertenecientes a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, porque él mismo fue tentado en aquello que sufrió y es capaz de auxiliar a aquellos que son tentados. Por lo tanto, hermanos, copartícipes del llamamiento celestial, consideran a Jesucristo, consideran a Cristo el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Así que esto es lo que yo realmente quisiera hacer, considerar a Jesucristo como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión. Pero el libro de Apocalipsis va más allá. Nos presenta una revelación de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. En el capítulo 1, en la visión inaugural, presenta a Jesucristo llamado el Hijo del Hombre, un ser divino ya presentado en Daniel, capítulo 7:13, como un ser todavía no entronizado, pero que es el Rey universal a quien todos adoran. 3 veces el título Hijo del Hombre se usa en contextos apocalípticos para designar a Jesucristo. En Daniel 7:13, Apocalipsis 1 y luego en Apocalipsis 14, justamente después del mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis muestra a Jesucristo como sumo sacerdote con una dignidad divina, caminando en medio de las iglesias, de las 7 iglesias. Esta revelación única de Jesucristo merece toda nuestra atención. Nosotros perderíamos una dimensión muy especial que nos ayuda en nuestro reavivamiento y reforma si no unimos estos 2 imperativos de nuestra relación con nuestro sumo sacerdote celestial, siendo estos 2 imperativos reavivamiento y reforma. Por lo tanto, me gustaría llevarlos al libro de Apocalipsis este día para mostrarles de que nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido confiados con esta misión única que no hallamos en otra iglesia, que es apuntar al mundo hacia el sacerdocio de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Así que como adventistas nosotros de hecho nos vemos como restauradores de la dignidad de nuestro sumo sacerdote, embajadores de nuestro sumo sacerdote. Y luego para ubicar la intersección de los aspectos claves de la identidad de la Iglesia Adventista,
es necesario que yo pueda citar a Ellen White, que dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis son mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa enteramente diferente. Se les darán vislumbres de las puertas abiertas del cielo, que sus corazones y mentes serán impresionadas con el carácter de todo lo que deben desarrollar con pureza de corazón. Una mejor comprensión de Daniel y Apocalipsis nos guiará a una mejor vida espiritual. Pero aquí está el problema. Satanás, también dice Ellen White, ha cegado los ojos de muchos. Por lo tanto, están felices de presentar muchas excusas para no estudiar el libro de Apocalipsis. Los maestros deben aumentar. Él ahí citó otra cita en donde él se animaba a los profesores de la Biblia a estudiar más o enseñar más el libro de Apocalipsis. El Daniel capítulo 8, que habla sobre el tamid que ha sido quitado por el cuerno pequeño, y esto debe ser restaurado en el santuario. No solo los sacrificios diarios, sino también el ministerio en el lugar santo y santísimo. Así que la restauración de este ministerio del sacerdote celestial significa que nosotros como pueblo adventista vemos en Jesucristo a nuestro mediador suficiente, aún respetando a las creencias de otros. Nosotros enfatizamos que ni una otra criatura puede ser intercesora entre nosotros y Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo se convirtió en nuestro mediador y hay un solo mediador, que es Jesucristo, que es Dios. Así que ni una otra criatura, espíritu o otro ser, puede ser nuestro mediador suficiente. Así que el libro de Hebreo elabora mucho sobre el ministerio sacerdotal celestial de Jesucristo, y de hecho en el capítulo 8 el autor de Hebreo dice que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, el libro de Apocalipsis, porque el Apocalipsis nos presenta una revelación extraordinaria de nuestro sumo sacerdote. ¿Y cómo es esto? Aquí tenemos, no nos vamos a quedar mucho en esta diapositiva. Aquí yo he escrito toda la presentación que va a estar disponible para ustedes, así que puedo ir avanzando más rápidamente. Cuando ustedes ven la estructura del Apocalipsis, tan solo déjenme señalar que en el centro, ahí ustedes ven capítulos 13 y 14, hay una decisión que debe tomarse y tiene que ver con la adoración, o adorar la bestia o adorar al cordero. Sin embargo, si avanzamos, si vemos el libro, tenemos 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cada serie de 7 comienza con una escena en el santuario. La primera visión, la carta a las 7 iglesias, comienza con Jesucristo caminando entre los candelabros. Nuevamente es un lenguaje del santuario y ahí él se revela como sumo sacerdote. Pero un poco más adelante, si alguien me pregunta, Ganun, ¿cuál es el contenido o el propósito del libro de Apocalipsis? Mi respuesta sería muy simple. Cuando yo veo el libro de Apocalipsis, tenemos un elemento central, y que es el anuncio de la segunda venida. El libro de Apocalipsis es, de hecho, la preparación de la iglesia y del mundo para la segunda venida. Y es por eso que esto es tan importante para nosotros como adventistas del séptimo día, porque de hecho los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis mencionan 2 tipos de venida.
El capítulo 6, nuevamente otra venida. Y el capítulo 11, también el establecimiento del reino de Dios, la segunda venida. Capítulo 14, justo después del mensaje, del triple mensaje angélico, nuevamente está el mensaje del Hijo del Hombre aplicado a Jesús, viniendo para la ciega. Luego en el capítulo 16, la profecía y promesa sobre la segunda venida. Capítulo 19, lo mismo. Y luego la última promesa del Apocalipsis es de la segunda venida. Aquí vengo pronto. Y la última oración del libro también es de la segunda venida. Ven, Señor Jesús. Y es lo que nosotros hemos traducido como Maranata, ven Jesús. Así que vamos a recordarles entonces que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así que Jesucristo es el centro de este libro. De hecho, nosotros podríamos dividir este libro. Vemos el prólogo, es la comunicación de Jesucristo revelando su persona, lo que Él es y lo que Él va a hacer, que es la segunda venida. Eso está en el prólogo. Luego tenemos una siguiente sección que es Cristo en la iglesia, que son las cartas a las 7 iglesias. Cristo en el cosmos, capítulos 4 en adelante. Cristo en conquista, capítulo 17 en adelante. Y luego Cristo en la consumación. Y finalmente en el epílogo, la última parte que he mencionado, Cristo que está prometiendo que volverá. Y la respuesta es sí, ven Señor Jesús. Así que déjenme decirles de que el propósito del libro de Apocalipsis tiene que ver con Jesucristo, lo que Él es, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que Él planea hacer. Así que esto aborda el tema de la tribulación, de lo que estos justos van a hacer, una perspectiva única sobre el reino de Dios. Y todo esto hasta la realización final de la promesa de Dios. Así que el propósito final del libro es la certeza del reino de Dios, el establecimiento de su reino, de la soberanía de Dios. Y también esto es importante, el libro se enfoca en la preparación del pueblo y de los habitantes de la tierra para el establecimiento del reino de Dios, que Jesucristo vendrá a establecer. Así que el libro anuncia un tiempo en donde el enemigo de Dios será neutralizado y ya no siendo capaz de dañar. En el libro también se anuncia de la seguridad, la paz, que finalmente prevalecerá y la comunión con Dios finalmente será una realidad. Así que podemos ver que el libro coloca el escenario para esto. Ahora, por el tiempo, permítanme, si nosotros estudiamos un libro con cuidado, debemos identificar cuáles son los problemas que generaron que este libro fuera escrito. Yo he destacado aquí varios de ellos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, uno de los problemas era justamente esa falta de visión clara de quién era Cristo y lo que Él planificaba hacer. Y eso se resuelve en la visión inaugural. Había un problema en la iglesia, que se había abandonado el amor. Y por lo tanto todos los dones espirituales y todo eso no tiene valor. Por lo tanto, eso es lo que se aborda en la carta a la iglesia en Éfeso. Los cristianos también estaban siendo perseguidos, estaban siendo malogrados, perseguidos, etc. Ahí está la carta a Esmirna. También otro problema estaba que la iglesia se estaba comprometiendo con cosas ajenas. Lo que no era ortodoxo estaba siendo tolerando y la inmoralidad había sido introducida en la iglesia. Y por lo tanto se debe llamar a los cristianos a seguir de manera fiel. Y eso es el mensaje de Pérgamo y Tiatira. También había una falta de espiritualidad, de ir más allá del ritual. Y ahí está el mensaje a Sardis, que enfatiza ese problema. También había un cierto sentido de impotencia frente a la necesidad de hacer la misión, y ahí está el mensaje a Filadelfia. También está la arrogancia, la autosuficiencia, y está el mensaje a la Odisea. Y también estaba la falta de comunión con Jesucristo, y de ahí el mensaje también de la Odisea, de que Jesús golpea el corazón.
Ahora, lo demás ustedes lo van a ver en el texto que yo les voy a proveer. Y ustedes pueden ver que yo he identificado diversos problemas que el libro de Apocalipsis busca abordar y destacar. También se podrían clasificar de maneras distintas. Habían problemas externos que las comunidades enfrentaban. Por un lado estaba la persecución, que se hablara mal de ellos, la tribulación, el martirio y la seducción. También habían problemas internos, que habían abandonado el amor, falta de vida espiritual, compromiso moral, se toleraba la inmoralidad, el sincretismo, enseñanzas falsas, autosuficiencia e indiferencia. Así que ahora nos vamos a concentrar en el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En primer lugar, la visión de Apocalipsis. Juan dice: yo, Juan, su compañero en el padecimiento de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y miren aquí, yo soy el Alfa y el Omega, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ahora, todo aquí es importante. Juan, él podría haber dicho, yo me volví y vi a la persona, pero él dice, no, yo me volví y vi la voz. Y hay una razón para eso. El único lugar en donde la gente se vuelve para ver una voz es la revelación en Sinaí. Así que eso significa inmediatamente que lo que se está presentando aquí es se vuelve para ver la voz. Él ve a alguien como un hijo de hombre, vestido en una túnica que llega hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego 7 partes de su cuerpo son descritas. Su cabello blanco como la lana y como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su mano derecha, este hijo de hombre, Jesucristo, el sumo sacerdote, ya vamos a ver ese punto, tiene 7 estrellas y de su boca sale una espada de 2 filos y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Y no hay entonces cómo extrañarnos de que en el verso 17 diga, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y luego puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Y luego él introduce esta autodescripción de Jesucristo, el sumo sacerdote, caminando en medio de los candeleros, que son las iglesias. Yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y luego le pide a Juan que escriba las cosas y le señala el misterio de las 7 estrellas, que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que permítame avanzar, no deteniéndome tanto en la estructura, porque tenemos la visión, la descripción de uno como hijo de hombre y luego una autopresentación de Jesucristo como hijo de hombre. Y entre ambas, Juan cae a los pies ante esta revelación incomparable de Jesucristo, claramente a través de un lenguaje apocalíptico. Entonces, ya les dije, 7 partes de su cuerpo, sus ojos, cabeza, ojos, pies, y justo al medio de este quiasmo tenemos la voz, es el sonido como muchas aguas, y luego la mano y finalmente el rostro. Así que déjenme avanzar para decirles cuál es el contenido de esta primera visión. Juan se introduce como su hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estos 3 elementos son transversales en el libro. Desde el comienzo, ese tono de solidaridad está puesto ahí y es reforzado en el libro respecto a este lazo que nos une como miembros de la familia del Padre en su reino. Así que es muy destacable de que Juan no se coloca dentro de un linaje
un nombre o una raza o títulos gloriosos. No, él se coloca en relación con Dios y su servicio. Y las referencias a las cuales él apela son la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y por lo tanto, él es un testigo, él es un siervo, un adorador. Ahora, habíamos mencionado, y voy a tener que avanzar rápidamente en esta sección, esta es la revelación de Jesucristo en medio de los 7 candelabros. Es en realidad una teofanía. Y varios aspectos de esta sección del libro de Apocalipsis nos muestra las prerrogativas que le pertenecen solamente a Dios y están aquí siendo aplicadas a Jesucristo para mostrar de que Jesús es Dios. Él tiene una dignidad divina, aunque se presenta como un sumo sacerdote, y es por eso que tiene la túnica y el cinto de oro. Ahora, permítanme continuar para decir que también la mención de la trompeta significa una teofanía, una manifestación de Dios. Vemos que la actitud de Juan es muy similar a la de Ezequiel o de Daniel, cuando ellos están delante de la eminencia o la dignidad de una persona divina. Así que también es muy hermoso notar que el Hijo de Hombre, el sumo sacerdote, aquí en el primer capítulo de Apocalipsis, usa también palabras que solamente Dios puede usar. No temas. Y luego él comisiona a Juan. Así que es interesante aquí que, y permítanme ir a uno como Hijo de Hombre. 3 textos. Bueno, ustedes tienen la expresión hijo de hombre que se usa varias veces. Se usa en Ezequiel, por ejemplo. Designa a Ezequiel mismo en ese libro. Tenemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, llamándose a sí mismo de esta manera. Sin embargo, el título como hijo de hombre, de una manera constructa, solo es usada 3 veces, como mencionamos: Daniel 7, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 14. Ahora, esto es muy interesante. Jesús tiene varios títulos, pero este en particular es único. Y bueno, ya mencionamos los usos en Ezequiel. Ahora, este hijo de hombre es descrito con una túnica larga, y esto apunta a la túnica del sumo sacerdote. Y nuevamente, de manera interesante, la expresión aquí, día del Señor, en el verso 10, puede referirse muy claramente al día de la expiación o el tiempo de expiación, o unido a la noción de juicio. Esto es lo mismo que puede ser encontrado después en Apocalipsis 14, particularmente en el contexto ahí del día de la expiación. Ahora, el Hijo del Hombre es descrito con este cinto de oro ceñido por su pecho. Nuevamente, la dignidad real del sacerdote. Así que la trascendencia del Hijo de Dios está señalada acá. También su apariencia, su cabeza, su cabello blanco como la lana, como la nieve. Y aquí hay una designación que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento. Lo mismo, sus ojos, que son como llama de fuego. Nuevamente esta idea que apunta al Hijo del Hombre y al juicio y al Jesucristo resucitado. Y esto se usa en el contexto de las cartas a las iglesias para señalar de que Él tiene una comprensión penetrante de todas las cosas. Sus pies como bronce bruñido, nuevamente su estabilidad y confiabilidad, su voz como el sonido de muchas aguas, son atribuibles a Dios, a la voz de Dios. Y luego que en su diestra estén las 7 estrellas. Nuevamente, esta es una imagen muy hermosa de paso, y esta declaración es reconfortante. No importa cuál sea el ataque, Cristo está al control de su pueblo y Él sostiene el destino de su iglesia en su mano. De su boca sale una espada de doble filo. Nuevamente la idea de juicio está aquí, y también de su comprensión de la justicia, su rostro como el sol en toda su fuerza. Juan entiende que esto es la trascendencia del Hijo de Hombre
al comparar la radiancia de su rostro con el sol. Ahora, la impresión general de esta visión, la única descripción de lo que es la única descripción de cuál es la apariencia de Jesús, y se lo muestra caminando entre los candelabros, y la descripción de sus cabellos blancos y su fulgor de los ojos como fuego, sus pies que brillan como bronce bruñido, y el fulgor también de las estrellas, cuando la escena finalmente llega al clímax del resplandor de su rostro. La visión es tan abrumadora que Juan mismo, que de hecho había sido discípulo, que lo había conocido, él no podía tolerar la visión. Y por eso dice que cayó como muerto. Ni un ser humano puede tener un encuentro con la gloria del Cristo resucitado y mantenerse inalterado. Por supuesto, Cristo aquí es un ser real y hay un misterio respetuoso sobre la dignidad de su ser divino. Ahora, Jesucristo sigue presentándose con títulos que solo son atribuibles a Dios. Él dice, yo soy el primero y el último. Es el mismo título atribuido a Dios en Isaías. Ahora, esto es muy importante. Hay otro título, yo soy el que vivo, nuevamente es otro título de Dios. Así que, ¿qué está pasando aquí? Que le digan a Juan, no temas, yo tengo las llaves del Hades, y el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Así que, de manera interesante, este sumo sacerdote camina en medio de su iglesia y él está diciéndole a su iglesia, y esto es lo que dije antes y quiero aclararlo, habíamos hablado de reavivamiento y reforma. Esto es relevante solo si realmente escuchamos a la voz del sumo sacerdote. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere? ¿Qué tipo de iglesia él quiere ver? Así que de manera interesante la carta a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Esmirna, Filadelfia, la Odisea. Cristo es el sumo sacerdote que espera a su iglesia, deseando que su iglesia tenga esto, que Éfeso tenga el don del amor, que motive su trabajo, que sean fieles hasta la muerte, independiente de las circunstancias, que es la carta de Esmirna, que estén anclados en la palabra de Dios y la palabra de Cristo, en las Escrituras, que estén dedicados a vivir una vida santa, que no haga compromisos con el mundo. Y este es el mensaje a Tiatira, que sean reavivados por el Espíritu, tal como se señala en Sardis, involucrados en misión en Filadelfia y comprometidos en comunión con Jesucristo y en su suficiencia. Verán, esto es Jesucristo preparando a su iglesia para su segunda venida. Por lo tanto, necesitamos escuchar la voz del Hijo del Hombre, la voz del sumo sacerdote. Cada carta también termina con esta expresión, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que una vez más, este es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, involucrados en preparar al mundo para el establecimiento de su reino. Ahora, para expandir un poco más, y también seremos breves en este punto, estas cartas a las 7 iglesias son muy profundas. Cuando leemos la carta a la Odisea, déjenme decir un par de palabras, es una de las cartas de amor más maravillosas del mundo. A la ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras y ustedes conocen este texto, pero si ustedes consideran esta carta y si tuviéramos el tiempo, podríamos analizar cada una de estas cartas, porque son todas profundas, pero de la Odisea creemos saber un poco más. Aquí el sumo sacerdote está hablándole a su iglesia, la Odisea. Este es el sumo sacerdote y él está hablando de su pasión respecto a esta iglesia. Y ya que hay problemas en esta iglesia, él también provee remedios o soluciones.
y la principal es establecer una relación vital con Jesucristo. Y noten cómo el Hijo del Hombre, el sumo sacerdote, es presentado acá. Él es Él es el recipiente y el que transmite las bendiciones a la humanidad. Por eso Él es el Amén. Él le da significado a la humanidad. Él es el creador. Él es presentado como alguien que siente un cierto disgusto por el producto que está delante de él. Dice, te vomitaré de mi boca. Pero también se nos presenta como un juez, pero como quien nos va a restaurar también. Dice, ustedes están desnudos, pero yo los voy a vestir como un educador, aquellos que él reprende. Alguien que está mendigando por intimidad, que está deseando tener intimidad con nosotros, compañerismo. Hay tanto en esta carta. También en esta breve conclusión a la iglesia histórica y escatológica que está enfrentando persecución, cada vez que un mensaje es entregado, el sumo sacerdote que es Jesucristo se revela a su iglesia en donde su función es única. Ya que el tiempo es fundamental acá, permítanme avanzar a este punto. Jesucristo ha vivido entre nosotros al encarnarse en las iglesias. Él habla de esto. Él murió, resucitó. Muchas de estas cartas hablan de esto. Él ascendió al cielo, entregó dones a su iglesia, pero luego la gente lo pierde y sin embargo Él es nuestro sumo sacerdote y esto es lo que Él le ha confiado a la iglesia adventista. Yo no quiero avanzar más, sino decir lo siguiente, de que de todos los cristianos profesos, los adventistas deben ser los que más enaltecemos a Jesucristo delante del mundo. La proclamación del triple mensaje angélico nos lleva a presentar la verdad del sábado. Y esta verdad debe ser proclamada, pero el centro de todo el mensaje de Jesucristo no debe ser dejado afuera. El mensaje del santuario y del juicio investigador debe ser claramente entendido por el pueblo de Dios. Todos necesitan comprender la posición en la que están delante del sumo sacerdote. Y el libro de Apocalipsis no debe ser dejado de lado, ya que nos revela lo que nuestro sumo sacerdote está haciendo. Permítanme agregar esto respecto de la intercesión de Jesucristo, porque su intercesión es tan fundamental para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y el libro de Apocalipsis nos habla de esto y nos da una comprensión profunda de esto. Ahora, un pensamiento final. El libro de Éxodo muestra una de las funciones claves del sumo sacerdote. Y yo leo ahí, en el libro de Éxodo, que Aarón, tu hermano, que trae a Aarón de entre los israelitas junto con sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, para que ellos puedan servirme como sacerdotes. Haz vestimentas sagradas para tu hijo, tu hermano, para darles dignidad. Y se describen estas vestimentas. Se describe el efod, una túnica, se describe el turbante, el cinto. Y cuando quiera que se nos mencione que Aarón entraba al lugar santo, él llevaría los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. Y luego se nos dice de que esta pieza de su indumentaria sería como un memorial constante delante del Señor. Y dice que Aarón siempre llevará la capacidad, siempre llevará esto que permitirá tomar las decisiones respecto al pueblo de Dios delante de él. Y estas piedras de ónice serían grabadas con los nombres de los hijos de Israel. Y luego el verso 12 se señala de que estas piedras irían sobre los hombros del efod como piedras de memorial delante de los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus hombros como memorial. Ahora, esto es lo interesante. Y esto es lo que me gustaría pedir que ustedes piensen. Qué pensamiento tan significativo, que nuestro sumo sacerdote
nos selló como personas en su corazón y lleva sobre sus hombros, recordándonos todo el tiempo, tomando cuidado sobre nuestro destino, intercediendo por nosotros. El amor de Dios por cada uno de nosotros es tan profundo, tan amplio, tan insondable. Y recuerden, amigos, ustedes han sido sellados en el corazón de Cristo, nuestro sumo sacerdote, grabados en su mente, llevados por sus hombros. Nosotros realmente le importamos a Él. Así que, por favor, no se limiten a las opiniones de otros seres humanos o a el valor que otros les den. Ustedes tienen un valor infinito, destinados a tener compañerismo con Dios. Y es por esto que nuestro sumo sacerdote celestial está golpeando el corazón a la puerta de nuestro corazón. Si tan solo abrimos la puerta, Él entrará, comerá con nosotros. Y aquí comienza este compañerismo eterno. Verán, Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos, absolutamente todo lo que necesitamos. Necesitábamos ser redimidos y por lo tanto Él fue el sacrificio. Necesitábamos ser enseñados y Dios fue el maestro. Necesitábamos un sumo sacerdote que nos llevara grabados en su corazón y que nos llevara sobre sus hombros, representándonos, clamando en nuestro favor, intercediendo por nosotros, y Dios se volvió en ese sumo sacerdote. Necesitábamos un rey que viniera a establecer un reino eterno. Así que una vez más, Dios proveyó a Jesucristo, que vendrá otra vez. Y en nuestro propio nombre, Adventista del séptimo día. Séptimo día, creación, dignidad humana, el sábado, como memoriales de nuestra dignidad, que no estamos aquí por accidente, sino que nacimos de la voluntad de Dios, no somos accidentes. Dios nos deseó. Y luego, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero antes, Él desarrolla este ministerio como sumo sacerdote, y esto es lo que se le ha confiado a la Iglesia Adventista. El sumo sacerdote es el juez de la Iglesia, pero también es el juez del mundo, y es por eso que nosotros vivimos en el tiempo del juicio. El tiempo del juicio ha venido. Y esto es parte del mensaje de los tres ángeles. Y es el día antitípico del día de la expiación. Ahora, recuerden, dice Jesucristo, que antes que yo venga, que podamos realmente abrazar nuestro destino como Iglesia Adventista. El libro de Apocalipsis comienza diciendo, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que somos sacerdotes unidos al sumo sacerdote celestial, restaurando su ministerio frente al mundo. Y es por eso que no necesitamos otros sacerdotes, no necesitamos obispos, papas, ángeles, nada, porque Cristo es nuestro intercesor suficiente. Que como adventistas podamos abrazar este mensaje y que escuchemos el mensaje del Espíritu, hablando de parte de la voz que sonaba como muchas aguas, la voz del Hijo del Hombre, Jesucristo, que viene pronto como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.